Llevamos varios años oyendo hablar de noticias falsas y desinformación. ¿Por qué la gente cree en las fake news? And fake news. Contra la desinformación. Fake news. Falsas noticias. En respuesta a esta crisis de manipulación de la opinión pública, han aparecido varios proyectos de verificación de información conocidos como fact-checkers. Sin embargo, la desinformación está desbordada y los esfuerzos por desvirtuar las falsedades que vemos a diario en redes sociales parecen insuficientes. ¿Por qué? Los límites del fact-checking. La desinformación es un monstruo de muchas cabezas y una manera de entender su complejidad es identificar sus varias motivaciones que no son excluyentes. Eliot Higgins clasifica estas motivaciones en 4 P's: política, propaganda, pasión y pago. 1. Política. Los partidos, campañas y líderes políticos buscan que su representante o candidato se vea bien y el contrincante mal. En esa dinámica encontramos desde tergiversaciones hasta ataques. Pasando por mentiras, verdades a medias y campaña negra. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador miente o da datos inexactos 80 veces de media en cada una de sus conferencias matutinas. En medio del debate político, la desinformación también se vuelve rentable cuando genera indignación y desconfianza. No hay matices. El gobierno es malo, el Congreso es corrupto y los medios son cómplices. La ciudadanía deja de creer en las instituciones. Se abre un vacío y los grupos que lideran la manipulación se ofrecen como la única salvación. 2. Propaganda. Entendida como la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Por ejemplo, hay grupos de interés con fuertes convicciones ideológicas, como los que se oponen a un cambio de enfoque en la política de drogas o a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que suelen sustentar sus posiciones con contenidos manipulados o evidencias falsas. La propaganda también ha sido una estrategia histórica de gobernantes populistas o autoritarios. Diversos gobiernos en el mundo cuentan con medios oficiales que, si bien se abstienen de producir contenidos abiertamente falsos, sí son funcionales a una agenda en particular. 3. Pasión. La política y la propaganda están atravesadas por la pasión. Por eso, las estrategias de manipulación y desinformación son tan exitosas. Cuando vemos contenidos que confirman nuestros sesgos o convicciones, somos más propensos a compartirlos sin detenernos a considerar su veracidad. La desinformación funciona aún mejor cuando apela a nuestras emociones más fuertes, como el miedo, la rabia o el patriotismo. Social media runs on emotions. It makes us feel happy or sad, and it means that we share. And misinformation is designed to hijack exactly this, your emotional response, and then make you want to share it with people without necessarily checking whether you think it's true or whether it's going to be harmful. Es decir, somos un eslabón de la cadena. Es lo que se conoce como amplificación orgánica de la desinformación. 4. Pago. La desinformación es rentable, tanto para quienes lideran estas operaciones como para las redes sociales que exponen ese contenido. Sobre el primer punto abundan los ejemplos. Sitios que alojan contenidos falsos que viven del clickbait, cuentas que venden productos engañosos como medicamentos y accesorios, bodegas y call centers, que manejan auténticos ejércitos de trolls, cuentas falsas y mercenarios para promover o atacar personas e instalar tendencias. Las redes sociales, por su parte, se benefician de todo este tráfico. Por un lado, entre más gente interactúe y comparta contenido en sus servicios, mayor será el atractivo para los anunciantes. Por el otro, entre más contenido compartan, más información tendrá el algoritmo para mostrarle al usuario lo que le interesa. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Es decir, el mismo diseño de los espacios de las redes sociales contribuye a fomentar el problema de la desinformación.
Aunque empresas como Facebook, Twitter y YouTube han hecho varios esfuerzos por combatir el problema en sus plataformas, muchas veces no es suficiente. Ahora que tenemos claras las 4 P's que alimentan la desinformación, ¿entienden por qué es tan difícil hacer fact-checking? Los fact-checkers o verificadores son la primera línea de quienes combaten la desinformación y su proliferación. Esta práctica surgió en medios estadounidenses, donde algunos periodistas revisaban y confirmaban los datos en una historia escrita por alguien más para asegurarse de que no tuviera errores. Más adelante, el fact-checking se expandió para combatir la desinformación, donde el enfoque suele ser la verificación de lo que se vuelve viral en redes sociales. Las conclusiones de los chequeadores pueden convencer a quienes creen en ellos. Pero, ¿qué pasa con los demás? Aún con la evidencia, siempre habrá un grupo de personas con ideas muy arraigadas que no cambiará de opinión. Hay también quienes podrían ser persuadidos por un chequeo, pero para eso, primero tienen que llegar al contenido, algo que muy pocos hacen por iniciativa propia. En definitiva, el fact-checking es un esfuerzo importante, pero no suficiente. Se necesitan nuevas estrategias para enfrentar la manipulación del debate público. ¿Pero cuáles? En Linterna Verde les seguiremos contando.